En Valencia en 1933, pero es de adopción catalana. Esto es un fenómeno raro en España, pero así es. Ingresó en la Compañía de Jesús en el año de 1950, culminó sus estudios de doctorados en teología en la Facultad de Innsbruck, en Alemania. Ha sido profesor del Instituto de Teología Fundamental de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, así como en varias universidades latinoamericanas. Es conocedor de Latinoamérica, defiende esta aspiración popular a la libertad y a la justicia. Hace teología. Su obra es amplísima. Entre sus libros tenemos un número incontable, pero entre otros está La Humanidad Nueva, que es un ensayo de cristología, Acceso a Jesús, un libro más breve de difusión, Clamor del Reino, Proyecto de Hermano, que es su antropología, la visión creyente del hombre, y tenemos El rostro humano de Dios, Un mundo es posible desde Jesús, Otro mundo es posible desde Jesús, Herejías del catolicismo actual, El amor en los tiempos de la cólera económica, en 1993, y bueno, el que luego por aquí ya hasta me hacen burla, el que no dejo de difundir, Vicarios de Cristo, los pobres, que es el que nos tiene hoy convocados, y bueno, hay muchísimos más. Adiestrar la libertad. Podríamos seguir y seguir hablando de la obra del padre González Paus, y pues los dejo sin más preámbulo. Muchísimas gracias de nuevo. Encendido. Buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, bueno, pues porque lo primero es preguntar si me oyen, porque si no... Entonces, al no conocer el público, uno nunca sabe por dónde debe empezar. Y este tema de los pobres, una de las cosas que intenta decir el libro este, es que aunque en toda la tradición eclesial hay una clara línea de opción por los pobres, en el sentido que ahora diré, pero naturalmente esa opción se va adaptando y cambiando en estilos según épocas. Mi libro, puedo decir que en buena parte no es mío, nada más es una selección de textos, pero he procurado colocar los textos por cada época, ambientándolos, edad antigua, edad media alta, edad media baja, edad moderna, etcétera, etcétera, y a cada época le hago una introducción, siguen los textos y después un balance de las enseñanzas de cada época, comparándolos con las de otra, etcétera. Eso creo que tiene que valer también para hoy, porque, como ahora luego diré, hay algunas características típicas de nuestra situación económica y de nuestra situación eclesial, en la que me fijaré más. Y entonces, hoy podríamos decir, el tema de los pobres, hasta cierto punto, con algo del Vaticano II, no mucho, pero algo de la teología de la liberación, etcétera, está como aceptado, al menos a nivel teórico, en la Iglesia, y está además teológicamente bien fundamentado. Quiero decir, hoy se acepta, y pienso que el que no lo acepte pues debería cuestionar, digamos, su pertenencia a la Iglesia Católica, que el tema de los pobres es sobre todo un tema cristológico, no simplemente un tema ético. Naturalmente que las injusticias y la pobreza éticamente nos interpelan, pero es que además de eso el Evangelio no dice dieron de comer o dieron de beber, sino me dieron de comer y me dieron de beber, Y Benedicto XVI, que no era un hombre así, digamos, que es lo más avanzado en este campo ni nada, pero en el discurso, creo, inaugural o en otro de la Asamblea Episcopal de Aparecida en Brasil, dijo expresamente, el tema de los pobres no es un tema ético, sino un tema cristológico. Entonces, claro, si Cristo es el centro de nuestra fe, con los pobres pues nos jugamos. En ese sentido está suficientemente adquirido. Ahora, al pasar
para que vean que no solo he mirado mis libros, he mirado otros. Pues tienen ahí un libro escrito por Gustavo Gutiérrez y el cardenal Miller, el actual prefecto secretario de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es desigual, porque los trabajos de Gustavo Gutiérrez están tomados de otros sitios, pero se ha querido que entre los dos hicieran el mismo libro para dar esta sensación de reconocimiento. Y el capítulo cuarto de ese libro es realmente, que es de Miller, es realmente un capítulo muy interesante, porque enfoca la teología de la liberación diciendo, no solo se trata, como a veces creen las gentes, bueno, la misma teología de siempre, pero con un radicalismo social que a lo mejor podría ser exagerado. No, y Miller dice, no es eso. Es otro modo de hacer teología que empalma más con el de la tradición más primitiva y que quiere decir que hay que mirar a la historia para vivir la fe y para, entre paréntesis, para que entiendan esto y mirar a la historia. Yo suelo decir, y creo que aunque es de grandes rasgos, pero que no es desenfocado, que Dios, en las tradiciones del Oriente, allá por la India y demás, pues es como el Dios de nuestra intimidad, en los Upanishads, el que está dentro de mí, etc. Lo cual equivaldría al Espíritu Santo nuestro, pero bueno. Que en las tradiciones, lo que yo conozco aquí, latinoamericanas, es el Dios de la naturaleza, el Padre Sol, la Pachamama, etcétera, etcétera. Y que en las tradiciones cristianas es el Dios de la historia. Y por tanto no vale aquello de que esta historia es solamente un lugar de paso, donde lo único que hay que hacer es obras buenas con méritos para la otra. Esta historia es la creación de Dios no terminada, y la fe cristiana tiene que realizarse precisamente construyendo una humanidad mejor, construyendo la historia. El título de mi cristología que ha citado Lucila era La humanidad nueva. La humanidad nueva es la humanidad de Cristo, que es nueva porque es divina, pero la humanidad nueva abre el espacio y el camino y la tarea a la nueva humanidad, que es el nuevo género humano que deberíamos ir construyendo entre todos, y habría que añadir entre paréntesis del que hoy parece que estamos un poco alejados, no solo por lo que pasa en México, sino por lo que pasa en mi país y en otros muchos. Entonces, el tema de los pobres desde el punto de vista de lo que significa la palabra pobres, que en realidad habría que ampliarla un poco, porque pobres son las mujeres maltratadas, pobres son todos aquellos que son víctimas de la injusticia de la historia, pero se puede dar como adquirido, aunque quizá no llevado seriamente a la práctica. Y en ese sentido, nada más citaré un texto aquí, si lo encuentro. Bueno, ya que yo soy jesuita, digo, pues por lo menos, si cito uno que sea, bueno, después citaré otros que no son, pero el que quiero citar ahora es el de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola dice dos cosas, La primera, el significado de la pobreza, en el sentido que es la puerta de entrada a todos los bienes, de la misma manera que la riqueza es la puerta de entrada a todos los males. Esto puede parecer así raro, difícil de entender, pero les pido que cuando lleguen a su casa abran el Nuevo Testamento y miren primera carta a Timoteo 6:10. Y ahí encontrarán una frase que a lo mejor ni siquiera sabían que estaba en el Nuevo Testamento. Y esta frase dice así: la raíz de todos los males es la pasión por el dinero. Y si esto era en el siglo I, calculen lo que será en el siglo XXI. La raíz de todos los males. Quizá no es que la pasión por el dinero sea el mal mayor. Hay violencias y crueldades mayores, pero es la puerta por donde se llega, y esto es lo que quiere decir San Ignacio. El camino de Cristo es de la pobreza a la sencillez, la humildad y de ahí a todos los bienes. El camino, y esto lo ponen los ejercicios, una meditación muy seria, el camino del mal, del demonio, como queramos decir, es el afán de riqueza, de ahí el orgullo, eso que vemos. La revista Forbes publica cada año la lista de los mejores, y no dicen los mayores criminales del mundo, los mayores ladrones del mundo, no, los mayores ricos del mundo. Y cuando en España, en mi país, se da noticia de eso, ya con cierta vanidad se dice, este año hay 2 españoles entre los 10 primeros, o 3, o un español que estaba al cuarto pasado al tercero. No son la lista de los mayores, no sé cómo decir, criminales es una palabra, pecadores de este mundo, ¿no?
Entonces está aceptado, el rico es reconocido. Y de ahí viene la inflación, la vanidad, el egoísmo, el orgullo, y de ahí a todos los males. Bueno, esta es una trayectoria que está en los escritos de San Ignacio, pero es muy, muy cristiana. Y aparte de eso, hay otro texto de San Ignacio en el que viene a decir, no hace falta que lo lea todo, pero Dios aprecia tanto a los pobres de la pobreza que se puede verlo viendo cómo los escogidos amigos suyos, comenzando por su Santísima Madre y los apóstoles, y siguiendo por todos los que fueron pobres, y más adelante, Jesucristo decidió elegir todo el colegio apostólico de entre los pobres, y vivir y conservar con ellos, dejarlos por príncipes de su iglesia. ¿Cómo ha cambiado esta palabra de príncipes? Que es una de la que tendríamos que quitar, ¿no? Constituirlos por jueces de las 12 tribus, etcétera, etcétera. Y termina con una frase que es para meditar: la amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eterno. Todos queremos ser amigos de Cristo, por esto somos cristianos. Es el momento en que cada uno se pregunte, bueno, ¿qué amistad tengo yo con los pobres? Porque si no, a lo mejor no sé dónde queda. Entonces, en este sentido, el tema de los pobres, vamos a decir, está suficientemente adquirido, aunque no suficiente puesto en práctica. Pero como decía al principio, luego hay determinados factores culturales que constituyen cada época, cada situación cultural, económica, etc. Y a mí me parece que hoy el tema de los pobres nos lleva necesariamente a hablar de los ricos, no de los pobres. Y luego nos lleva también a la Iglesia. Y son quizá los dos campos donde más me extenderé en lo que queda de exposición. Hoy es cada vez más claro que la inmensa mayoría de los pobres no son simplemente pobres, sino empobrecidos. Hay pobres porque hay ricos. Y hay pobres, muy pobres, porque hay ricos riquísimos. Sin embargo, el tema de los ricos parece que ha quedado un poco fuera, un poco al margen. Hablábamos de los pobres cariñosamente, misericordiosamente, a lo mejor un poco sentimentalmente, pobrecitos, pero bien, podía haber algo ahí bueno. En cambio, el tema de los ricos ha quedado un poco orillado, y hoy no se puede orillar cuando se habla de este problema. Ha quedado orillado en parte por algo comprensible, no todos son culpas humanas. La palabra ricos es una palabra muy vaga, muy indefinida. ¿Qué es un rico? Y más cuando, por lo menos una parte del mundo, la industria y la tecnología y todo han progresado, y hay muchas más facilidades, muchas más comodidades. Entonces uno no sabe si es rico o no lo es, y por eso a lo mejor es mejor evitarla. Y de los que queremos hablar, yo pondría la palabra millonarios. Cuando uno es millonario, ya es claro que tiene más de lo que necesita. Y cuando uno es multimillonario, ahora me estoy acordando, perdón el paréntesis, pero es una frase que a mí me gusta citarla, una gran pensadora francesa, filósofa, que acabó convertida al cristianismo, Simone Weil, y que vibró mucho con este tema, escribió una carta al literato bien conocido Bernanos, que se relacionaban de mil maneras, y ella se había hecho cristiana, pero no se atrevía a bautizarse. Y le dice: yo creo que solo con que en todas las iglesias se pusiera un letrero que diga prohibida la entrada a quien tenga unos ingresos mayores a tal cifra, con eso me bautizaría. Fíjense lo que esto quiere decir. Vamos a ver, en esas listas de Forbes y demás hay fortunas de 50.000 millones de dólares, de 30.000 millones de dólares. Hay fortunas que, aunque el posesor gastara cada año 1 millón, necesitaría siglos para agotar su fortuna. ¿Para qué la tiene entonces? Y además no la agotaría, porque hoy el dinero se ha vuelto fecundo, y este dinero que tiene estaría colocado aquí y allá y generando más dinero. Hay datos como que entre 250 o 300 individuos poseen una fortuna equivalente a la de 3.000 millones de seres humanos. Aquí hay algo que falla, y algo muy gordo, y Dios de ninguna manera puede estar de acuerdo con esto. Y hay un grupo reducido, los humanos somos 7.000 millones, pues pongan que habrá, no sé, no recuerdo las cifras porque mi memoria baila mucho, 20, 50, 100 millones
en toda la humanidad esta de 7.000 millones, que realmente poseen unas fortunas descomunales que no necesitan, etc. Entonces, el tema de los ricos tiene que entrar si los colocamos bien, los millonarios, ¿eh? Pero dicho eso, el tema de los ricos tiene que entrar también, porque una vez los hemos definido bien, pues nuestro miedo, nuestro egoísmo, nuestra pereza, lo que sea, porque este tema da un poco de vértigo, trata de orillarlo. Y curiosamente es uno de los temas más difíciles de orillar cuando uno toma entre sus manos el Evangelio. Yo no puedo alargarme mucho aquí ni hacer demasiadas exégesis, pero les citaré nada más 3 pasajes evangélicos. En Lucas 6, después del dichosos los pobres, viene: ay de ustedes los ricos. Con una palabra, estos ay de, el guay en griego, aparece en los evangelios en contadas ocasiones, pero vale la pena repasarlas un poco. Dice: ay de aquel que escandalice, que más le valdría que le dar una piedra al cuello y lo echen al fondo del mar. Ay de ustedes hipócritas. Y hay una tercera que ahora no recuerdo, pero que también era importante. Bueno, pero por lo menos, quiero decir, los ricos están colocados al nivel de los que escandalizan, de los hipócritas. ¿Y cuál es la tercera ahora? Bueno, vamos a dejarlo estar. Esto es el precio de la edad. Bueno, entonces, primera cosa, los ricos en los evangelios se ven muy amenazados. Y yo no sé si el lenguaje de hoy de la Iglesia oficial y de nosotros los cristianos se atreve a decir tan claramente: ay de ustedes los ricos. El Papa Francisco, que sin decir a tanto y ha dicho algunas cosas, bueno, pues ya ha sido tachado por el Wall Street Journal y por el Banco Alemán y por todo eso de ingenuo, este es el calificativo más suave, y de comunista y de cosas de ese género. Bueno. Segunda cosa, recordarán la frase de los evangelios, que yo no sé cómo la tenemos tan olvidada: es más difícil que se salve un rico que pase un camello por el ojo de la aguja, de una aguja, ¿no? Porque hay una teoría que será una puerta de Jerusalén. Esto parece que hoy está rechazado. Es muy serio esto, ¿eh? Yo tengo que añadir que, a mi modo de ver, esto es una opinión personal, esta frase ha perdido fuerza porque la entendemos como una exageración excesiva. Claro, un camello, ya no hacemos caso. Y en ese sentido, permítame que cite una frase de un humorista español, un hombre muy agudo, que hacía su humorismo en frase de máximas. Si alguno conoce El Roto, que sale en El País, que hay edición latinoamericana del País, de esos hombres que hacen una máxima, y una vez publicó una máxima que decía lo siguiente: eso de que es más difícil que se salve un rico y que pase un camello por el ojo de una aguja, hasta ahora ha preocupado mucho más a los camellos que a los ricos. Bueno, esto sería verdad si se refiere a un camello. Pero resulta que hoy tenemos la suerte de que sobre Jesús no escriben solo los teólogos, que a lo más sabemos un poquito de hebreo, un poco de griego, sino que hay algunas gentes, y en estos momentos que está el drama de Siria, en Alepo, la ciudad siria, se conserva el arameo, la lengua de Jesús, y hay gentes de allí que a lo mejor son de religión musulmana, pero que han escrito cómo entienden ellos el Evangelio desde la óptica aramea, de la lengua aramea, etc. No solamente los de Alepo, antes el hebreo parecía que era todo para la Biblia, pero hoy se está estudiando un poco más en la medida que se puede el arameo. Pues bien, gracias a estos señores, yo he aprendido que en arameo la misma palabra significa camello y cuerda de una barca, soga de barca. Entonces uno dice, hombre, Jesús conocía el mundo de las barcas, vivía allí, lo había, y es mucho más probable que el significado de la frase fuera más difícil que salga un rico que enhebrar una aguja con una cuerda de barca, que ya las señoras que hay aquí han tenido que o sea, saber mucho lo que esto significa. Con esto es igual de imposible, pero queda reducida la exageración a unos límites todavía soportables, ¿no? Porque si la hipérbole es tan grande, al final ni le hacemos caso. Bueno, es muy serio esto, ¿eh? Es muy serio, y los ricos están tan tranquilos, ¿eh? Los millonarios.
Y otra frase más, recuerden la escena del joven rico en Marcos 10, que tiene dos conclusiones. La primera, que es la que motivó, la que yo acabo de contar de Jesús, ¿qué dice Jesús al que quiere seguirle? Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Naturalmente esto tiene que retraducirse hoy. No se trata de venderlo, ya no voy a la primera iglesia, ya en el cepillo he hecho todos los millones, no. Pon todas las riquezas que tienes al servicio de los pobres. Esta sería la traducción de hoy. Y por tanto, pues cada uno verá. Funda empresas que no busquen el beneficio, sino que busquen dar de comer a unos más y mantenerse ellas mismas, etcétera, ¿no? Y como aquel joven rico, cumpliendo lo que decía Jesús de la dificultad de salvarse, se retira, entonces Jesús pronuncia la otra palabra que puede empalmar con la que yo he citado de la primera carta a Timoteo 6:10. Es imposible servir a Dios y al dinero. Es imposible. Y quiero añadir algo más de comentario porque dos cosas hacen un poco más seria esta frase. Servir tiene en aquella sociedad un significado muy estricto. Significaba adorar, o si no, bueno, el esclavo que tenía un señor, pues pertenecía a aquel señor siempre y no podía cambiar de señor. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que servimos cambiando de señores, ¿no? Pues mira, Messi ficha por el Barcelona y luego si le pagan más irá a otro sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Y cambiamos de trabajo según... No, tiene un sentido muy estricto. Es imposible entregarse a Dios y al dinero. La palabra dinero, ahí es la palabra aramea, mamón, que se ha conservado después en el Nuevo Testamento. Siempre dicen, cuando una palabra aramea se conserva después en el Nuevo Testamento griego, es por algo, y hay que investigar por qué. Y no solamente en el Nuevo Testamento, fuera del Nuevo Testamento, ya en primeros escritos de la Iglesia primitiva, no es raro que esta palabra la encontremos en arameo. ¿Por qué? Y aquí viene lo más serio. La palabra mamón es de la misma raíz que el verbo creer, del que se conserva un resto en nuestra palabra amén. Nuestra palabra amén es la palabra de la fe. Creo, así sea, etcétera, etcétera. Pues bien, está diciendo entonces que es imposible servir porque el que sirve a Mamón tiene a Mamón como su Dios. Y como el Dios del Nuevo Testamento es también un Dios único y no hay otro Dios, es una manera de decirnos lo de la pasión por el dinero de la carta a Timoteo, ¿no? El dinero se convierte en Dios, la idolatría del dinero. Y todavía, dando un último paso, a ver que se vaya un poco santo al cielo, perdón, eran 3 pasos, el de Mamón, el de... Estoy un poco... Déjeme repasar un poco. Bueno, ya, me vendrá en otro momento y ya seguiremos adelante. Sí, ahora me ha venido, ¿eh? En teología, hoy aprendemos cada vez más que la única y la mejor manera de servir a Dios es servir al hombre. Y entonces esta frase se puede reconvertir, retraducir diciendo: es imposible servir a los hombres, al ser humano, para que las mujeres no se sientan excluidas, y al dinero. Esto es muy serio, porque todos somos humanistas. Los grandes teóricos de ciertas economías dicen que lo que quieren es servir al hombre, pero luego nos meten en servir al dinero, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí algo falla. Es imposible servir a los seres humanos y al dinero. Esto quiere decir que el que tiene dinero, como le decía Jesús, aquel ha de ponerlo totalmente al servicio de los hombres y no al servicio propio y demás. Aquí cabría hacer, porque es otro punto que aparece en esta antología, nos hemos acostumbrado a tranquilizarnos la conciencia con una expresión que es la de los pobres de espíritu. Y se dice: no, este señor tiene mucho dinero, pero es un pobre de espíritu porque tiene el corazón desprendido. Habría que decir 2 comentarios a esta frase. Primera, esto se dijo en un congreso en España y lo dijo un jesuita
cuyo nombre a lo mejor le suena a Dios alegría. Si tiene el corazón tan desprendido, cuando el gobierno le pone unos impuestos del 90%, que no proteste. ¿No? Pero cuando le ponen esos impuestos, ya ven ustedes. Por tanto, es imposible servir a, los pobres de espíritu no es simplemente los que tienen el corazón desprendido. Segunda, en toda la tradición cristiana, y en este texto hay algunos, en este libro hay algunos textos que van, se refuta y se desautoriza esta interpretación. Los pobres de espíritu no son los que dicen que tienen el corazón desprendido, son los que se desprenden y por eso se empobrecen. Y la primera bienaventuranza de Mateo no se traduce dichosos los pobres de espíritu, sino los pobres por el espíritu. Son aquellos que se han empobrecido a ellos. Y si me permiten, esto no lo pensaba decir, pero creo que es interesante, ya que he aludido a las bienaventuranzas, sitúa mucho el tema de los pobres las bienaventuranzas, y ahora les diré por qué. En los evangelios hay dos bienaventuranzas, ya las conocemos. Las bienaventuranzas de Lucas, que son solo 4, seguidas de 4 maldiciones, hay de ustedes los ricos, etcétera, que se llaman bienaventuranzas de situación. Son dichosos los que están en esta situación. Lloran, tienen hambre, son perseguidos. Luego están las bienaventuranzas de Mateo, que son 8, muchas más, y que se les llama bienaventuranzas de respuesta. Ahora explicaré por qué. O, para nosotros cristianos, son las bienaventuranzas del discipulado. ¿Qué quiere decir? Los que, ante aquellos que están en la situación descrita por Lucas, responden de una determinada manera, esos son felices también. ¿Y cuál es esa respuesta? Pues esa respuesta podemos acercarnos a ella con las 8 bienaventuranzas, por supuesto, pero también sabemos hoy que en la antigüedad, tengan en cuenta que es una cultura casi totalmente oral, que la mayoría de la gente son analfabetos, y por tanto la cultura oral tiene muy desarrollada la memoria y tiene también muy desarrolladas ciertas tecnologías para recordar las cosas, para facilitar el aprendizaje memorístico, etc. Y una técnica que en el Nuevo Testamento está bastante presente es cuando hay algún tipo de numeración o de poesía así en forma de versos, eso que se llama, el nombre técnico es el quiasmo, pero se le llama también enumeración circular. Y circular quiere decir 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. De modo que los dos centrales son los centrales, después ahí siguen el tercero y el sexto, el segundo y el séptimo, el primero y el octavo. Y esto es fundamental para entender las bienaventuranzas de Mateo. ¿Cuál es la respuesta que hace dichoso al que reacciona de una determinada manera ante los de Lucas? ¿Cuál es? Hambre y sed de justicia y misericordia, que son las dos centrales. Un hambre y sed de justicia que no se contente en la indignación, que brote de la misericordia. Y una misericordia que no se contente con el sentimentalismo o una cierta beneficencia, sino que llegue hasta el hambre y sed de justicia. Lo demás de las bienaventuranzas son esos círculos concéntricos que suceden cuando la piedra cae en el lago y luego pues va creando otros círculos ahí. Quienes tengan esta reacción sepan que estarán afligidos, porque realmente llevamos dentro una cosa, una piedra en el zapato, con la cantidad de hermanos nuestros que sufren lo que sufren. Pero esto les abrirá los ojos del corazón y verán a Dios. Yo siempre cuento por ahí, como ha dicho la presentadora, cuando yo era alumno de los jesuitas allá en Valencia en aquellos años, explicaban esta bienaventuranza casi como si significase dichosos los que guardan la pureza porque irán al cielo. No sé si aquí se han explicado así a ustedes, pero no significa eso. Los que tengan el corazón un poco dolido porque han reaccionado de esta manera, tendrán el corazón puro para ver a Dios, y verán a Dios en la tierra, en los sufrientes, en determinados sucesos de la historia, etcétera, etcétera. Eso de que hoy se habla mucho, la mística, el cristianismo es mística, pero no es una mística de ojos cerrados, es una mística de ojos abiertos. El místico de ojos cerrados, si me permiten que les cuente otra anécdota, que es muy bonita y dice más de lo que yo pueda decir, porque lo narrativo a veces es muy gráfico. Hay algunos textos sobre Jesús, como palabras de Jesús, que no podemos garantizar que sean palabras suyas, pero que sí que se transmitieron así, y que no han sido conservados ni por los evangelios ni por los sinópticos, sino por la literatura árabe musulmana.
que convivió con bastantes cristianos, etc. Y hay un libro muy gordo que recopila textos de estos. Pues bien, en esos textos del mundo árabe se cuenta la siguiente anécdota, que pasaba Jesús, no sé si por el desierto o por dónde, y se encontró con un hombre arrodillado así y así, mirando al cielo, y dice: ¿pero qué haces? Dice: estoy buscando a Dios, y no pararé hasta que encuentre a Dios, y no miré de aquí hasta que encuentre a Dios. Y Jesús le pregunta: bueno, pero tendrás tus necesidades, tendrás que comer, tendrás que lavar la ropa. Dice: sí, tengo un siervo ahí que me cuida todo eso. Y Jesús le contesta: pues me parece que este siervo ha encontrado a Dios antes que tú. Ven con una parábola, dice más que mucha teoría de esta. Bueno, entonces sigamos con las bienaventuranzas. Los que hayan tenido esa reacción, además de conservar una cierta aflicción, pero tener por eso los ojos abiertos, como no serán violentos, esto es lo que significan los mansos, pues serán pacificadores. Ahora, la última y la octava, esto les implicará que se irán empobreciendo, el espíritu los empobrecerá y serán pobres por el espíritu, y que también serán perseguidos. Bueno, cerremos el paréntesis sobre las bienaventuranzas. Creo, resumiendo ahora, que lo que el Evangelio dice sobre los ricos es muy serio y muy fuerte. Una pastoral de los obispos vascos en mi país, hace ya unos años, decía: el Evangelio es una buena noticia, sí, pero para los ricos, de entrada, es una mala noticia. Y tienen que saberlo, de entrada es una mala noticia. Esto pasa muchas veces, Aquí hay otro texto de San Juan Crisóstomo, del que son famosas algunas frases de estas: aquel que es muy rico o es ladrón o es hijo de ladrón. Esto no es mío, es de San Juan Crisóstomo. Pues San Juan Crisóstomo, que traducido del griego significa pico de oro, boca de oro, como sabemos, pues en uno de estos sermones se para, después que se ha metido con los ricos, y dice: ya me están diciendo ustedes, es que siempre estás metiéndote con nosotros y cosas de esas. Y contesto: no estoy metiéndome con ustedes, estoy queriéndoles y tratando de ayudarles en todo lo que les he dicho. Que es algo parecido a lo que había en la escena del joven rico que no comenté antes. Cuando Jesús le dice aquello, Marcos antes dice: Jesús le miró y le amó. Y porque le quiso, porque le amó, le dijo todas aquellas cosas. Bien. Entonces, de entrada, puede que sea una sacudida para los pobres, pero a la larga resulta que es el mayor beneficio que se le puede hacer a un pobre, es desprenderle de todo aquello que le sobra. Que se le puede hacer a un rico es desprenderle de todo aquello que le sobra. Tendríamos un ejemplo de esto en la reacción de Zaqueo. Cuando Zaqueo se sabe acogido por Jesús, la mitad de mis bienes y devuelvo el cuádruple. A ver quién hoy reaccionaría así, de los ricos de estos que intentan conjugar las dos cosas. Bueno, entonces esto, repito, es un tema bastante serio, que yo creo que no lo podemos esconder más. Aparte de eso, he dicho que hoy en día el tema de los pobres tiene que contextuarse no solamente con los ricos, porque estamos en este mundo, que como dijo Juan Pablo II aquí en México, en Puebla, en el discurso inaugural, nuestro sistema produce ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Esto es de Juan Pablo II. Bueno, pues en un sistema así, por supuesto habría que hablar de la economía, pero quizá no es este el momento, a lo mejor después en el diario es diálogo o eso. Cuando Juan XXIII convocó el concilio, su intención primera, reflejada en el discurso primero, para que la Iglesia parezca como lo que es, la Iglesia de los pobres. En el Vaticano II la Iglesia no acabó de aparecer como lo que es, ni muchísimo menos, y por eso otro texto que comentaré ahora después. Yendo a la Iglesia, y a esto de la Iglesia de los pobres, para que se vea que no estamos aquí, como dicen estos, diciendo ideas marxistas o cosas de ese género, les recomendaría que si tienen este libro, es de los pocos textos que yo voy a comentar un poquito más, que se miren el texto número 90, que está en la página 246, y que es un sermón del obispo, otro gran orador como San Juan Crisóstomo, pero este no era griego sino francés, Bossuet, que también no sé cómo le llamaban, pero tiene el águila de oro, una cosa así, porque realmente era un gran orador. Y un día de Cuaresma predicó un sermón que ya el título es significativo:
sobre la eminente dignidad de los pobres en la Iglesia. Eminente dignidad de los pobres en la Iglesia. Y comienza diciendo, bueno, solemos decir que allá en el cielo, cuando lleguemos al cielo, será el mundo al revés, porque en esta tierra, pues como dice aquí, los primeros son los ricos y los últimos son los pobres, y en el cielo los primeros serán los pobres y los últimos serán los ricos. Pero no basta con esto, porque eso que será en el cielo, en esta tierra, tiene que ser anticipado y reflejado en la Iglesia. Y aquí es donde aparece por primera vez muy claramente la eminente dignidad o la Iglesia de los pobres. La Iglesia, cuando hablamos más generalmente de eclesiología, solemos decir, la Iglesia existe como anticipación de la escatología, o anticipación del más allá en este mundo. El Vaticano II definió a la Iglesia como una señal eficaz, que es lo que quiere decir la palabra sacramento, una señal de la salvación. Explicó después que esa salvación consiste en nuestra comunión con Dios y entre nosotros. La Iglesia es entonces una señal, anticipación de la escatología. Y por tanto, eso que en el más allá pasará, de que los pobres serán los primeros y no los últimos como en esta tierra, esto tiene que reflejarse ya en este mundo, precisamente en la Iglesia. Aprovecho para decir, también los paréntesis que a veces van bien, el bueno, yo le llamo bueno, de don Carlos Marx, el barbudo innombrable hoy, bueno, tuvo cosas muy buenas de análisis económico, sobre todo de lo que es el sistema capitalista, se equivocó en bastantes cosas de los pronósticos de futuro y también se equivocó en algunas cosas sobre su visión del cristianismo, aunque quizás hay que decir que la Iglesia de entonces le daba pie a él. Pues don Carlos Marx dice en un texto muy duro sobre los principios sociales del cristianismo. Los principios sociales del cristianismo dice que aquí los pobres se aguanten y que en el más allá ya serán compensados. Este discurso de Bossuet demuestra que no era así. Otra cosa es que esto a lo mejor en el siglo XIX ya lo habían olvidado. Porque entonces sigue diciendo, en este mundo las cosas funcionan así. Los ricos tienen la preeminencia, el poder y todas las ventajas. En la Iglesia, que es anticipación del cielo, los pobres han de tener la preeminencia, el poder y todas las ventajas. Y por eso continúa. Construir una ciudad que fuese verdaderamente la ciudad de los pobres solo podía ser cosa de nuestro Salvador y de la política del cielo. Esta ciudad es la Santa Iglesia. Y si me preguntan por qué la llamo la ciudad de los pobres, les daré la razón mediante esta proposición que ahora adelanto. Y prepárense en lo que van a oír. La Iglesia, en su plan original, fue construida solamente para los pobres, y ellos son los verdaderos ciudadanos de esta feliz ciudad que la Escritura llama la ciudad de Dios. Aquí hablamos con mucho cuidado, sí, la opción por los pobres, pero no excluyente y cosas de esas. Ya ven que el arzobispo Bossuet es bien tajante. También otro párrafo de aquí. En su fundación, la Iglesia de Jesucristo era una asamblea de pobres. Y si los ricos eran recibidos en ella, se despojaban de sus bienes al entrar y los ponían a los pies de los apóstoles para penetrar en la ciudad de los pobres, que es la Iglesia, con el sello de la pobreza. Hasta tal punto había decidido el Espíritu Santo establecer ya en el origen del cristianismo la prerrogativa eminente de los pobres, miembros de Jesucristo. La Iglesia, ciudad de los pobres. Es posible que aquí Bossuet idealice un poco, por volvernos un poco a la Iglesia primera, pues tenemos un punto a favor y otro no tanto, porque la realidad es dura y los hombres estamos siempre por debajo de las exigencias del Evangelio. Pero bien, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y capítulo 4, se define eso que algunos han dicho, el comunismo de la Iglesia primera. Bueno, y el que tenía unas propiedades las vendía y las ponía allí, y esto se hacía libremente, porque a Ananías y Zafira se les castiga por haber mentido, pero todos iban haciendo eso, ¿no?
Luego, los exegetas del primer mundo, no sé si para tranquilizar sus conciencias, ni sé con qué argumentos, han dicho, bueno, esto es una cosa que San Lucas la idealiza. Aun en el caso de que la idealizara, San Lucas nos lo pone como programa a nosotros, y por eso lo escribe en los Hechos de los Apóstoles. Esto es algo pues muy positivo. Después tenemos, donde ya aparecen las sombras realistas, con algo positivo también, en la primera carta a los Corintios, no sé si es el capítulo 10 o 11, no 11 creo que es, 11 sí, pero allí es donde hay una descripción de la Eucaristía, que nos ha servido para tener una descripción de la fundación de la Eucaristía. San Pablo critica las Eucaristías que se están celebrando. Hay que decir, en la primera iglesia entraron también algunos señores que tenían más medios, y entonces las primeras Eucaristías eran de 20, 30 personas o menos, mucha más gente, y el señor que podía ofrecía una sala amplia de su casa para celebrar aquellas cenas, que no eran Eucaristías, eran cenas, y después de la cena venía la Eucaristía. Cosa positiva, seguramente esta fue la primera vez en la historia de la humanidad en que se sentaron a una mesa, compartiendo la mesa, un señor y un esclavo, porque hasta entonces eso es algo muy positivo. Eso que hace el cristianismo, que muchas veces son como semillas que acaban germinando más adelante. Cosa negativa, pues que como la pasta humana es la misma en el siglo I y en el XX, ¿verdad? Pues poco a poco fue pasando que aquellas asambleas, que cada uno se llevaba su cena, por lo visto, los ricos se llevaban buenos paquetes y los pobres se llevaban menos, Y además, como muchos de estos pobres eran esclavos, tenían que esperar a acabar su día para poder muchas veces escaparse o acudir. Y entonces los más ricos no tenían paciencia para aguantar y se comían sus cenas allí. Bueno, y ante este espectáculo, recuerden que San Pablo es de los textos más duros que tiene. Eso que hacen ustedes ya no es celebrar la cena del Señor. Y el que celebra la cena del Señor indignamente se traga su propia condenación. Esta frase a lo mejor la oiríamos en el catecismo si uno va a comulgar en pecado mortal. San Pablo no la dice en este sentido, sino en estas Eucaristías, tal como ustedes las celebran, con esas diferencias, se están tragando su propia condenación. Por tanto, la cosa es un poquito serio y un poquito importante. Algunos parrafitos más de este texto. Después, en paralelismo con lo que he dicho de San Juan Crisóstomo, que decía, no, yo no estoy metiéndome con ustedes, les estoy ayudando, amando, etc. Escribe también Bossuet, vengan pues ricos a la iglesia, tienen las puertas abiertas, pero se les ha abierto en favor de los pobres y a condición de que les sirvan. Es por amor a sus hijos por lo que permite la entrada a estos extraños. Vean el milagro de la pobreza. Porque sí, los ricos eran extraños, pero la dedicación al servicio de los pobres les hace legítimos y les sirve para espiar el contagio que traen con sus riquezas. Por tanto, ricos del mundo, pónganse tantos títulos soberbios como quieran, pueden llevarlos en el mundo, pero cuando entren en la iglesia de Jesucristo, ustedes no son más que los servidores de los pobres. Hay que decir, así por murmurar un poquito, que siempre va bien, uno puede preguntarse, porque Bossuet tenía fama de ser un obispo muy hasta allá, ¿no? ¿Dijo Bossuet esto? O en todo caso diríamos como Jesús, si no eran sus obras, hagan lo que él decía. Y cuento esto porque hay el rumor que históricamente, yo no sé si está confirmado, de que quien le redactó este sermón a Bossuet fue San Vicente de Paul. Esto sería posible, más es posible, probable, pero yo no puedo documentarlo históricamente. En cualquier caso, hay que agradecer al arzobispo que le aceptase este sermón, y que en lugar de eliminarlo y decirle que tú no, también esto, o de cerrarle las obras que hacía. Y luego otro punto que es muy importante y que en esta antología aparece bastante, que yo lo subrayo en alguno de los comentarios. ¡Qué injusticia, hermanos, el que los pobres lleven toda la carga y que todo el peso de las miserias vaya a caer sobre sus espaldas! Si se quejan y murmuran contra la providencia, es con cierto color de justicia. Pues en esa extraña desigualdad, y piensa en las desigualdades de nuestro mundo,
¿Cómo podríamos justificar a la providencia de administrar mal los tesoros que Dios pone entre iguales si no hubiese acudido por otro medio a socorrer la necesidad de los pobres y no hubiese establecido cierta igualdad entre los hombres? Pues bien, cristianos, para esto fundó Jesucristo su iglesia, en la que recibe a los ricos, pero solo a condición de que sirvan a los pobres, y en donde manda que la abundancia remedie la necesidad y lo innecesario de los que viven en opulencia, y lo necesario de los que viven en opulencia se convierta en ayuda de los que viven en necesidad. Digo que hay un punto que recurre bastantes veces en esta antología, y es que la diferencia entre ricos y pobres cuestiona la existencia de Dios. Aquí vos decía la existencia de la providencia, pero mucho más la existencia de Dios. Yo conozco ateos, mi país está lleno de ateos en estos momentos. Bueno, hay gente que realmente ante el espectáculo de este mundo dice: Dios no puede existir, o no tiene providencia si tolera este mundo. Y siempre en la antología esta se va dando esta respuesta: Dios ha dispuesto que en este mundo no haya ricos y pobres, obligando a aquellos que tienen mucho a que se desprendan en favor de los pobres, y así es como se hará la igualdad. La igualdad es una palabra fundamental y quizá la más evangélica del cristianismo. ¿Esto lo cumplimos? Pues seguramente que no lo cumplimos. Pero el escándalo que hoy en día provoca esta división a mucha gente y que hace que muchos, como digo, hayan perdido la fe, y a lo mejor luego se aburguesan ellos, porque cuando uno tiene una comunidad y un espíritu, de entrada estamos dispuestos a todos, pero luego vaya usted a saber, ¿no? El escándalo este es una de las fuentes del ateísmo moderno. Con Marx, una de las cosas que me encontré yo con esta antología es que precisamente en el siglo XIX es cuando menos sexos hay. Aunque se puede decir, mira, el espíritu compresó en este siglo XIX porque si hay muy pocos textos, pero muy buenas mujeres religiosas que fundaron precisamente escuelas para educar a los pobres, que hoy a lo mejor están educando a los ricos ya, pero bueno, es la inercia, sí, la entropía de la historia. Pero textos hay muy poco, quiere decir que este tema ha estado muy poco presente. Y precisamente en este momento aparece Marx, como poniendo de relieve una frase del cardenal Congar, que también, aunque no trata de los pobres, es una frase digna de conservarse, del gran cardenal Congar, tan perseguido y tan maltratado por la Iglesia, y luego le dieron el pirrete cardenalicio, y Juan Pablo II dijo de él que había sido un regalo de Dios a la Iglesia. Y yo cuando oí esta frase dije, pues sí, que trata bien la Iglesia los regalos que Dios le hace, ¿no? Porque realmente, bueno, el cardenal, que luego fue cardenal Congar, decía: cuando la Iglesia olvida una verdad evangélica, Dios hace nacer esa verdad fuera de la Iglesia. Libertad, igualdad, fraternidad. Fue 200 años después Juan Pablo II a Francia y dijo: estos son palabras cristianas. Si lo hubieran dicho antes, no habría aparecido la Revolución Francesa con este eslogan, que por otro lado en la Revolución Francesa se degradó, porque la libertad de la Revolución Francesa no era la libertad responsable de los hijos, que es la que implica la fraternidad y es la que exige la igualdad, sino que acabó siendo la libertad del propio capricho, de eso que dicen en mi país, lo que me da la real gana, y que en México no existe, si existe esta frase también, y si no, estaba pensando en aquella, pero sigo siendo el rey, porque es algo fácil. Y entonces la libertad esta, que es la real gana, ha acabado siendo una libertad contra la fraternidad y contra la igualdad. De ahí la reacción de eso que se llama posmodernidad contra la modernidad. Quiero decir, con todo esto, es una cosa que antes se me ha escapado y no quisiera dejar, cuando la obligación de los ricos es desprenderse de sus riquezas, aquí hay dos cosas que no quisiera olvidar. Primera, la teoría o la ética que hoy tenemos de la propiedad no es la ética cristiana. La propiedad no es un derecho absoluto. El único derecho absoluto es el destino común de todos los bienes. Y luego, la propiedad privada es legítima en la medida que facilite y favorezca y ponga en práctica ese destino común de todos los bienes. En la medida en que impida y obstaculice ese destino común, ya no es propiedad legítima, no es propiedad justa.
En Cristianismo y Justicia sacamos unos cuadernos que los pueden bajar de internet sobre la doctrina cristiana de la propiedad, donde está vista toda esta historia y expuesta muy bien. Y segunda conclusión, si esto se hiciera, y la Iglesia tiene la obligación de predicarlo, entonces llegaríamos a aquello que quiero evocarlo porque está reciente el aniversario de su martirio, mi hermano Ignacio Ellacuría. La única solución para este mundo es una civilización de la sobriedad compartida. Ellacuría decía una civilización de la pobreza, pero claro, la pobreza es palabra más ambigua, puede sonar a carencia y no se refería a carencia, sino una civilización de la sobriedad compartida, que todos tengan lo que humana y dignamente necesitan. Y aquí podrán permitirse ciertas diferencias, bueno, según países o según situaciones, pero en el fondo no podemos salir de esa sobriedad. El fundamento de esa sobriedad es la solidaridad. Y al decir que el fundamento de la sobriedad es la solidaridad, me acuerdo de otra frase que aparece en los primeros padres latinos de la Iglesia, por esta antología, a propósito del ayuno. A nosotros el ayuno se nos ha convertido en una penitencia con la cual creemos que agradamos a Dios. No sé a quién se le ha metido esta idea de que cuando sufrimos un poquito Dios está contento. Y como agradamos a Dios, pues entonces nos perdona nuestros pecados. En los textos que hay aquí donde aparece el ayuno, lo que dicen se resume en este juego de palabras que el castellano lo permite y el latín no lo permitía. Ayunar para ayudar. A según que pobres se les puede exigir demasiado dada la formación que han tenido, ¿no? Si alguna vez usted, sin caer en el consumismo, va a Salamanca, yo recomendaría que en la casa de los Paules, de los San Vicente de Paúl de Salamanca, en el comedor, hay un cuadro enorme, impresionante, que es un texto atribuido, no se sabe si es de San Vicente de Paúl, pero que viene a decir, no lo sé citar de memoria, tienen todo el derecho a ser maleducados, a ser desagradecidos, porque es la educación que han tenido. Y a veces, aunque no esté bien que hagan eso, pero funciona mucho como arma de defensa nuestra, es decir, no, fíjate, es que mira cómo son, le dan el dinero y se lo gastan en alcohol, ese tipo de descufas así que parece que... no sé si alguno de ustedes conoció a uno de mis mejores alumnos, desgraciadamente ya fallecido, mexicano, Javier Jiménez Limón, que hizo una tesis doctoral conmigo y que mucho más joven que yo murió de un infarto cerebral. Y un día, hablando de algo de este tema, decía, mira, lo que nos pasa es que todos decimos, los pobres son todos santos, buenos, magníficos, menos unos pocos que conozco yo que son un desastre, ¿verdad? Los ricos son todos unos cabrones, ¿verdad? Menos uno o dos que conozco yo que son tan buenas personas. Esta era una manera de hablar de Jiménez de Limón que era muy irónico cuando quería y atinaba. Bueno, pues no. Hay que procurar, claro, en la medida en que les ayudemos y vean que se les ayuda, el pobre se volverá menos violento, aunque no dejará de estar indignado muchas veces, porque también el otro extremo, si no, es que el pobre pueda caer en la resignación. No hay nada que hacer y entonces lo que busca pues es el consuelo del alcohol, de lo que encuentre, y eso también es malo. La otra pregunta, sí, bueno, el iPhone 6. Eso es mucho más amplio que el telefonillo concreto. Eso tiene que ver con que, desgraciadamente, lo comentábamos un poco antes de venir, el sistema económico que tenemos montado y del que no hemos hablado porque es mucho más largo y yo voy a tratarlo gente un poco más técnica, solo funciona a través de consumo. Tranquiliza su injusticia también dándonos cosas para consumir. Y ya cuando en los años 68, en un libro que se leyó mucho en la Revolución del 68, El hombre unidimensional, de Herbert Marcuse, decía, toda la sociedad no hace más que crearnos falsas necesidades y anda, a satisfacerlas. Y entonces ya nos tranquilizamos, nos satisfacemos porque tenemos nuestro poquito de consumir también. Ayer en otra charla me acuerdo que cité, precisamente porque no es ni católico ni santo padre, sino al revés muy enemigo de la Iglesia, pero padre de la modernidad, Voltaire, el gran escritor francés. Pues Voltaire tiene una frase de esas que la recordarán toda la vida, en una poesía dice, lo superfluo tan necesario.
Y nos van creando así las necesidades. Un momento. Y luego, claro, entramos en una dinámica en que es muy difícil distinguir la necesidad falsa de la verdadera, pero está claro, por el ejemplo que usted ponía, hombre, los celulares pueden ser una cosa muy buena para comunicarse a distancia, para editar un WhatsApp, pero bueno, nos hemos cargado de tantas cosas más, ¿eh? Puedes ver pornografía, puedes sacar fotografías, puedes entrar... Ya, y así más, cuando más cosas te ofrecen. El coche puede estar muy bien para trasladarse, y dado como la situación actual, pero los coches van teniendo una cantidad de comodidades que son necesarias. Entonces, el consumo se nos mete, y lo malo no es que el consumo se nos meta, sino que a la larga, lo que la cultura de hoy difunde, la cultura norteamericana y primermundista difunde, es que todo el sentido de la vida es consumir. La vida, ya no vivimos para algo. Aquello de San Ignacio, el hombre es creado para alabar, servir, a lo que sea. El hombre es creado para consumir, no hay otra meta en la vida. Y esto nos embrutece mucho, por un lado, y luego hace que haya algunos que se den cuenta, no, yo necesito algo más, necesito una causa para vivir, y entonces se enrolan en causas, desgraciadamente, muy fanáticas, pero muy negativas, ¿eh? Ha sorprendido bastante, ahora que se habla tanto, por lo menos en Europa, del califato y del Estado Islámico, en que entre aquellos que están en el califato hay bastantes, o algunos europeos, franceses, norteamericanos, y que no son árabes que emigraron allí, algunos sí, pero otros son ciudadanos nacidos allí. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene una causa para la que vivir, acaba buscándosela y se fanatiza con aquella causa, ¿eh? Como aquel de Noruega, aquel que mató a tantos de extrema derecha. El peligro del consumismo no es solamente que nos tranquiliza la conciencia y todo eso, es que crea esa cultura. Y por tanto, una tarea que creo yo que se ha de cultivar en comunidades cristianas de mucha manera es el examen de nuestro nivel de consumo. Lo de la sobriedad compartida, que decía antes, o de ayunar para ayudar. Porque evidentemente, si todos los cristianos que hay en este mundo hiciéramos algún tipo de huelga de consumo, la economía lo notaría y tendría que pensar cómo se reorganiza de otra manera, ¿no? Pero bueno, esto es muy largo y no... Sí, la pregunta de usted a nivel mundial. A ver, yo no sé si coincidiríamos en toda su visión de la región. Usted ha estado en la India, yo no, pero recomendaría mucho leer a un teólogo indio que probablemente fue un indio, no, de Sri Lanka, que probablemente es uno de los mejores teólogos del momento, que se llama Alois Pieris, y que además es doctor en budismo. Este define el mundo de las religiones así: a toda religión pertenece una experiencia de pobreza. Al contacto con Dios, el hombre se da cuenta de su miseria y refleja su miseria empobreciéndose, etcétera, etcétera. Y esto está en el budismo muy claramente, por trabajar el deseo. En el hinduismo no sé si tanto, pero también. Y luego añade: a la religión cristiana le pertenece no solamente que Dios tiene que ver con la pobreza, sino que Dios tiene que ver con los pobres, porque ha hecho un pacto particular con ellos, ¿eh? Esta es la manera como él lo presenta. Y yo me he sentido bastante identificado por los... no he estado allí, por las cosas que he leído y demás. Y quizás aquí habría que distinguir un poco de las religiones orientales entre hinduismo y budismo. El budismo efectivamente es, por así decir, mucho más ascético. Y la ascética le puede situar a uno más fácilmente, pues tenemos el caso de los monjes birmanos budistas manifestándose. Eso no parecía que, a lo mejor ni lo pensó Buda, pero genera más fácilmente la solidaridad. En cambio, en el caso del hinduismo, y esto puede que sea un momento ocasional de esta religión, porque las religiones pasan momentos mejores y peores, no lo digo para criticarla, porque creo que hay cosas, intuiciones en el hinduismo muy bonitas, pero en estos momentos, con algo que quizá no es intrínseco al hinduismo, sino que forma parte de las teologías posteriores que se hacen a partir de una experiencia religiosa, y es eso de la reencarnación. La reencarnación en el hinduismo es siempre un castigo. Un alemán publicó hace poco una novela divertidísima que se titula Maldito Karma. Bueno, porque es un señor que se va reencarnando y cada vez va a peor. Y él lo que quiere, no sé si es un señor o una señora, no me acuerdo, lo que quiere, ya que está reencarnado, es acabar en la casa donde estás, y al final
con muchos esfuerzos llega a reencarnarse en perro y estar en la casa donde está su hijo. Bueno, una novela con mucho humor, quizás demasiado larga, pero que bien. Pues bueno, la reencarnación es vista como un castigo. Y entonces esto ha justificado siempre la existencia de los parias. Y ahora que el cristianismo, a pesar de su carácter minoritario, tiene en la India una presencia mayor que su cantidad, pues resulta que los cristianos están trabajando mucho lo que se llama la teología Dalit. Dalit es la palabra de los parias, que sería la teología de la liberación encarnada en la India, ¿no? Y en estos momentos hay mucha persecución a cristianos, que no sé cómo no se publica más, no sé, por hermanos míos, jesuitas, etcétera, etcétera, en la India. Bien, a pesar de todo, pues es verdad. Yo siempre he dicho, hoy que está tan de moda el diálogo de las religiones, a mí para las religiones la palabra diálogo no me acaba de gustar, porque diálogo parece ser los sabios, los entendidos, los budas, entre comillas, se reúnen a lo mejor en un buen hotel de 5 estrellas y discuten sobre si la Trinidad es politeísmo o no. Las religiones se encontrarán en el servicio al hombre. Y eso sí que lo tendríamos que poner y a ver cómo sirve al hombre su religión y qué dice el servicio al ser humano para ser más inclusivo. Lo que pasa es que esto, los cristianos que están metidos en esto lo viven mucho. Yo no sé si las otras religiones lo viven tanto. Pero aunque no lo vivieran tanto, salgámonos ahora de las otras religiones y digamos, hombre, en el mundo pasamos de 2.000 millones los cristianos, entre católicos, ortodoxos, luteranos, tanto que hablamos de ecumenismo. Estamos ya unidos en casi todo, y podríamos unirnos mucho más de lo que estamos. Pero el verdadero ecumenismo tenía que ser, si todos los cristianos, ortodoxos, anglicanos, etcétera, se tomaran en serio la opción por los pobres, y si nosotros y los demás la fuéramos propagando así, porque también hay que hacer un ecumenismo intracatólico aquí, no solamente con lo de... Pero bueno, realmente 2.000 millones de gente con una determinada pauta de conducta en este campo sería una fuerza impresionante en el mundo. De manera que tiene usted mucha razón, aunque yo le pongo esas pequeñas acotaciones. Y la tercera, a ver, no sé si te he entendido bien, pero yo no diría que el sentido de la palabra de Lázaro es que el pobre, que Lázaro tiene que ser siempre Lázaro y el otro tiene que ser... No, sino que de hecho las cosas funcionan así. Y si de hecho las cosas funcionan así, esto no quedará impune. Pero la parábola tiene algunas cosas. Por ejemplo, Lázaro tiene un nombre, se le llama Lázaro. Y el nombre identifica a la persona. El rico no tiene pobre, no tiene nombre. Nosotros lo hemos llamado Epulón, pero Epulón es un nombre común, no un nombre propio. Significa banqueteador. Por tanto, la anonimidad del rico no tiene ni identidad como persona. Bueno, y después el detalle de que la misericordia que no tiene el rico la tienen los pobres que le van lamiendo las... Por tanto, si los perros tienen, la podía tener el rico. Lo que pasa es que el banquete le ciega, le endurece y demás. Bueno, por ahí iría un poco la aclaración. ¿Sí? ¿Más preguntas? Pues venga. Sí, padre, una pregunta. Sí. De la beneficencia a la justicia. ¿Pero qué podemos hacer como iglesia en un ambiente en donde los ricos más ricos que tienen en su poder los medios de comunicación, los educativos, deforman la beneficencia a una suerte de clientelismo y limonerismo social, por ejemplo, ¿no? Con todas sus variantes? ¿Y qué podemos hacer también para que la lucha por la justicia no devenga en violencia? Y no solo porque la violencia éticamente sea mala, sino porque es impráctica, además, ¿no? Entonces, en esos dos extremos, muy como correctos que mencionó, ¿cuál es el camino concreto que tenemos que visualizar como iglesia para transitar de la beneficencia a la justicia? Sí, es muy frecuente que en las preguntas, cuando uno ha quedado así algo impactado, convencido, diga, bueno, ¿y ahora qué hago? Hoy no sé cómo en la comida, con mis hermanos jesuitas ha salido esto, que siempre las preguntas es, ¿y ahora qué hago? Y yo he dicho,
San Pedro en los Hechos de los Apóstoles tenía mucho más fácil responder a esa pregunta, porque decía, bautícense. Yo, como usted comprenderá, no tengo la respuesta a esta pregunta. Puedo hacer pequeñas aportaciones, indicar cosas, pero lo primero que diría es, entre todos hemos de ir labrando la respuesta a esto. Hay detalles, ¿no? Y recuerdo, permítame otro paréntesis. Una persona a la que yo admiro mucho, porque yo la admiro mucho personalmente, es la Madre Teresa, por la infinita generosidad de sus actos. Pero he oído a veces críticas contra ella porque decía, a los ricos les viene muy bien, mira, ellos hacen los muertos y la Madre Teresa se los entierra. Y está sosteniendo aquí un sistema injusto, facilitándoles los muertos que dejamos en las calles, que lo de los muertos en las calles no es una exageración, ¿eh? En la ciudad, en Nueva Delhi, hay una especie de canastos allí donde dice, por favor, si se encuentra un niño muerto, deposítalo aquí, para que luego no lo barra a limpieza de basuras. O sea que, bueno, pues esta crítica no es a la Madre Teresa, porque la beneficencia tiene que seguir existiendo, pero sí pone de relieve la insuficiencia de la beneficencia, porque le estamos haciendo el favor a los demás. Por tanto, en esto ser muy, muy vivos, ser aquello del Evangelio, sencillos como las palomas, pero sagaces como las serpientes. Luego, no sé, se puede discutir. También es verdad, en estos momentos no están los límites tan claros. Beneficencia, justicia. Hay una serie de acciones que son en parte estructurales, aunque no sean totalmente de cambio de estructuras, ¿verdad? Y aquí nos podemos dedicar mucho más. Cáritas, en mi país, que es el rostro mejor que tiene la Santa Madre Iglesia. Bueno, Cáritas no es solamente una institución de ayuda, evidentemente que ayuda y da alimentos, y con lo que ha sido la crisis en España mucho más. Pero Cáritas es una institución de estudio también y publica análisis y documentos, y hace 2 o 3 meses hubo en España una gran... porque Cáritas dio unos datos terribles, niños en un país que es primermundista como España, niños hambrientos, y nuestro ministro de Economía, el señor Montoro, desmintió aquellos datos, pero luego resultó que Cáritas tenía razón. Bueno, hay ese tipo de acciones. En Barcelona yo conozco, y a lo mejor tú la conocerás también, arrels. Arrels es una palabra catalana que significa raíces, bueno, que la fundó un hermano mío que murió de un infarto mucho antes, era más joven que yo, había sido alumno mío. Pero bueno, Arrels es una institución que se ha convertido en Barcelona en un punto de referencia para mucha gente, porque se dedica a toda la gente que duermen en las calles. No les da un dormitorio, no, porque a eso no llega, pero durante el día luego no saben qué hacer y el poco dinero que tienen se lo gastan en alcohol. Les ha creado unos locales donde van, juegan al dominó, o al ajedrez, o al parchís, o a lo que sea, cambian de vestidos, se duchan, y además esta institución tiene unos voluntarios que son gente católicos de primerísima calidad, que les acompañan a la seguridad social, al médico, cuando hace falta. Bueno, esto, y además van incluso por las calles recogiendo, o sea, ¿quiere usted venir a un sitio? No, bueno, al final acaban yendo muchos. La pongo como ejemplo de una institución que no es simplemente caritativa, porque crea al menos unas estructuras beneficentes, pero que ya tienen algo de estructural. Por ahí podríamos dar un paso más. Luego también yo creo que los católicos, con buenas palabras y sin faltar a la caridad, pero tendríamos que distinguirnos mucho más por ser unos pesados en la crítica a los ricos y al sistema. Claro que para esto hemos de empezar por ser un poco coherentes, ¿no? Porque si no... Fíjense, en los evangelios Jesús es el hombre de la misericordia, el hombre tierno. Una de las cosas que más se dicen de él en los evangelios, se le conmovieron las entrañas, es la palabra que más se dice de Jesús en los evangelios. Pero los evangelios tienen frases durísimas. Ahora, otro detalle curioso, Jesús cuando es duro se dirige siempre a colectivos. Cuando se dirige a personas nunca es duro. Salvo 2 veces, una cuando dice que Herodes es una zorra y que no le haga caso, y otra cuando llama Satanás al Papa. Solamente en esos 2 momentos, a Pedro, solamente en esos 2 momentos Jesús es duro con personas concretas. Si no, su lenguaje duro es más bien... Bueno, pero hecha esta salvedad, nosotros deberíamos distinguirnos mucho más por gente que está en contra de los ricos, que no está de acuerdo con este sistema, que repite las cosas que decía Bossuet: para entrar ustedes contra nosotros tienen que cambiar de vida. Y luego también aquí ya se queda la puerta abierta
al tema de la economía, que aquí yo no he tratado porque evidentemente la necesidad de una nueva economía es absolutamente imprescindible. En la alegría del Evangelio, Francisco dice cosas muy serias. Este sistema mata, y matar es pecado. Y aquí quizás recoge, no sé si lo ha leído o no, pero esto me evocó a mí, hay un economista suizo de primera categoría, que además fue secretario, me parece, del Banco Mundial o alguno de esos, pero luego que dice lo siguiente: hoy en día, dado el nivel de riqueza de este mundo, que muera un niño de hambre no es una desgracia, sino que es un asesinato. Bueno, esto tenemos que ir repitiéndolo por ahí, y muchos no nos harán caso, nos perseguirán, nos tacharán de imbéciles, de tontos, de populistas, de comunistas, de las palabras que encuentren, la palabra etiqueta, que es la que tanto funciona. Y también en este documento, por la otra cosa, que a la idea del Evangelio, Francisco, cuando critica esa teoría económica, que él no sé cómo la llama, en mi país la llaman la teoría del goteo, que dice, cuando los ricos tienen mucho, entonces la copa rebosa y caen unas gotas que sirven para satisfacer la sed de los pobres, y de esta manera se defiende muchas veces eso, que los ricos tengan más. Y Francisco dice esto: ni es verdad, ni aunque fuera verdad estaría justificado, porque las diferencias esas no se justifican de ninguna de las maneras. Entonces dice, y si esto sigue así, se producirán violencias inevitables. Y curiosamente ahí me llamó la atención cuando leí el documento, dice, no dice nada ético contra esta violencia. Será inmoral, pero él lo que quiere decir es que aunque sea inmoral, inevitablemente vendrá. Por tanto, a ver, Helder Cámara dijo esto mismo de otra manera: ricos, entreguen sus anillos porque si no les cortarán los brazos. Pues viene a ser algo parecido, una frase famosa de Helder Cámara. También Helder Cámara decía aquello que ya sabrán probablemente: no entiendo, cuando ayudo a los pobres me llaman santo, y cuando pregunto por qué hay pobres me llaman comunista. Es una manera de decir que estamos todos obligados a meternos un poco en este mundo. El mundo de la economía nos da miedo porque te refutan diciendo, tú no eres economista y no sabes nada, y te ponen 3 ecuaciones aquí en la pizarra que no las entiendes. Bueno, esto en el centro este de Cristianismo Justicia, al que aludía, lo hemos tratado un poco y hemos descubierto, no lo hemos descubierto nosotros, leyendo otros, pero es una cosa que es muy importante y que yo la formulo así. Así como Aristóteles decía que toda física se apoya en una metafísica, unos principios, si uno no cree que hay un principio de causalidad, pues luego cuando ocurra un fenómeno no preguntará cuál es la causa de este fenómeno. Pues de la misma manera, toda economía se apoya en una metaeconomía. Es decir, unos determinados principios sobre lo que es el ser humano que son los que dan lugar a las ecuaciones. Precisamente en la conversación que teníamos antes comentaba cómo los teóricos del neoliberalismo dicen, al hablar y defender el mercado como el sistema perfecto, no, el hombre es un ser consumidor racional y libre. Primero, los hombres no somos solo consumidores. Segundo, en cuanto a consumidores, los hombres no somos racionales. Y yo añadiría más, ni en cuanto a hombres, porque a mí me gusta decir, ya conocen aquella frase de Aristóteles, el hombre es un animal racional. Yo me permito corregir al gran maestro y le digo, el hombre es un animal que racionaliza sus pulsiones, que es una cosa muy distinta. ¿Y dónde estábamos? Hoy estoy un poco mal de memoria. Se me ha ido otra vez santo al cielo, no sé lo que quería decir, perdone. ¿Hay 2 preguntas más? Entonces... No, perdona, no, que es que me gustaría acabar aquí. ¿Por dónde iba hablando? A ver si se me vuelve... Ah, sí, claro. Y en cuanto a consumidores, además de no ser racionales, no somos libres. Por tanto, una infinidad de las ecuaciones que hacen nuestros se apoyan en unos presupuestos falsos, y por tanto no tienen el valor que tienen. Y esto es importante, por lo que no sepamos matemáticas, por lo menos sabemos esto. Y todavía termino con una cita que me parece muy importante porque es de un economista de derechas, muy de moda ahora, pero en realidad era un defensor del capitalismo, Keynes, que la crisis económica ha puesto de moda. Pues bien, si miran un libro de Keynes, el más famoso de él, que se titula Sobre el interés, el dinero y el empleo, allí dice, y lo dice Keynes, no lo digo yo, dice, nuestro sistema tiene 2 defectos.
es incapaz de crear empleo y además crea unas diferencias que son intolerables. Bueno, ahí queda eso. ¿Son dos defectos o son dos desautorizaciones globales? Si había más preguntas, no me entretengo más. Bien, una cosa muy sencilla y muy simple. En la actualidad hay un choque de generaciones fuertes entre los adultos y los jóvenes. Una de las cosas que reclaman más los jóvenes y que no se le ha dado mucha importancia es que existen muchos rostros o muchas caras de la Iglesia en esa actitud con la pobreza. Todo lo que estamos viviendo en nuestro país y quizá en el mundo entero es precisamente porque no se le ha dado el sentido de lo que es la relación con los pobres. Cómo presentar un rostro de Cristo ante un pobre que busca justicia y no lo encuentra. Y yo creo que por ahí va la situación de la educación, por ahí va también la presencia de ese hombre nuevo del que estaba hablando en su libro, precisamente porque es Cristo el que tiene que presentar una imagen nueva de un solo rostro de cristiano. Si queremos realmente que las cosas cambien en el mundo, debe haber un solo Cristo y no tantas figuras que se presentan, y los jóvenes no encuentran realmente una imagen real y auténtica de un Cristo. Tenemos que empezar a hablar desde la realidad humana del hombre para después encontrarnos con esa necesidad de encontrarnos con un Dios que está en los pobres. Sí, a ver, hay tantas cosas que me sugiere su comentario, su pregunta. Puede ser verdad que las generaciones que nos siguen, a los que fuimos, digamos así, del mayo del 68, pues que no tengan este tema de los pobres tan metido dentro como nosotros, o que digan no hay nada que hacer, o también les pasa un poco que viven mucho más problemas de identidad mayores que los nuestros, porque en este mundo con tantas ofertas el joven no sabe lo que es. Ayer decía en la Sagrada Familia, y me parece muy importante, que hoy, sobre todo con los jóvenes, la evangelización no se va a hacer simplemente con ideas, por muy bien sistematizadas que estén. Hoy lo que a los jóvenes les sigue atrayendo e inspirando son testigos. Y el siglo XX, Dios nos lo regaló con una cantidad de testigos impresionantes que quizá los tenemos un poco metidos en el congelador, ¿verdad? Y hay que sacar, porque cuando ven un Monseñor Romero, un Monseñor Angelelli, una Eti Gilesum, que no sé si es conocida aquí, pero es bueno, todos esos, entonces el joven se sacude. Por tanto, ir mucho más por la línea del ejemplo, del testigo, que es más que el ejemplo. Esto no quita que hay un problema serio, y es el problema de la educación, que está muchas veces en manos de otros, y que aquí hay que empezar pues desde poco, a ver si logramos atraer mucho más, y evitando que nos pase eso, que empezamos educando a los pobres y hemos terminado educando a los ricos, como decía yo. Muchos rostros de iglesia existirán siempre, porque aunque esta antología puede haber una antología de textos de los 20 siglos del cristianismo, pero no cada siglo todos pensaban así. Figuras eminentes, papas sí que pensaban así, pero otros no pensarían así. Ahora, aquí sobre esto hay que decir dos cosas, me parece a mí. Es conveniente, y en la medida en que seamos más, esto será más fácil, que este otro rostro de iglesia lo conozca la gente de fuera. Porque desgraciadamente, como los medios de comunicación están en las manos que están, no me meto aquí ni con México ni con Televisa porque no conozco, ¿no? No conozco. Pero el diario más progre de mi país, que se titula El País, y que tiene edición latinoamericana, que yo la he comprado estos días por 10, mucho más barato aquí que en España. Porque eso es verdad. Bueno, con este nuevo director quizá no tanto, pero con el antiguo director, si tenía dos noticias de iglesia, una de un cura que había entregado su vida en un barrio, una cosa de esas, y otra de un cura que había tenido algún abuso sexual, publicaba la segunda sola, no las dos, con lo cual el rostro de iglesia que se iba dando. Yo tengo la suerte, pues tengo que decirlo así porque es una suerte, de que trato mucho con gente no creyente, y les cuento esta anécdota. Una mujer con la que he tratado muchísimo y que ha tenido una evolución preciosa y en estos momentos está casi al borde de la fe, yo creo que ya no la necesita porque todos sus criterios son tan seguidores de Jesús que no necesita más, pero me dijo un día, cuando empezábamos hace años de esto, es que yo no entiendo cómo tú, pensando con lo que piensas, estás en esta iglesia. 2 o 3 años después leyó este libro, la edición española, claro, y me dijo, ahora entiendo por qué tú estás en la iglesia.
Me dijo, tú y Dolores Aleixandre, que es una monja quizás. Ahora entiendo por qué están en la iglesia. Bueno, es necesario dar otros rostros de iglesia. Y la última cosa, para matizar un poco la frase del un solo Cristo, es verdad que hay un solo Cristo, pero fíjense, hoy se dice, y creo que es verdad, el Nuevo Testamento es enormemente plural. Desde el punto de vista teológico, mucho más plural. Pero hay dos puntos que son la unidad del Nuevo Testamento, de tanta pluralidad. El primero, Cristo. Y el segundo, lo que le dicen a San Pablo, cuando a regañadientes aceptan el camino de San Pablo allá, y San Pablo dice, y lo que me dijeron es que no me olvidara de los pobres, y he procurado cumplirlo. Los pobres y Cristo son lo que ha de unificar la necesaria pluralidad que se irá dando en expresiones del cristianismo, no porque hayan de contradecirse, no, sino porque eso del cristianismo es tan grande que una sola cultura, una sola teología, una sola expresión no lo agota nunca, y conviene que haya otras, entonces que dialoguen y que se entiendan. Por ahí iría, que es todo lo que puedo decir, porque más recetas yo no tengo. Bueno, Buenas noches. buenas noches. La pregunta es, ¿cómo concientizar a niveles de pobreza de no consumir a transnacionales que favorecen el aparato capitalista, cuando los medios fomentan... A ver, ¿cómo concientizar? ¿Cómo concientizar a niveles de pobreza de no consumir a transnacionales que favorecen el aparato capitalista, cuando los medios fomentan una mentalidad aspiracional en telenovelas, mercadotecnia, etcétera, y de consumir en cambio los productos endémicos, artesanales y locales que favorezcan a la propia comunidad para su crecimiento? Pues lo único que yo le diría es, a las transnacionales no se las puede concientizar. A nivel... Sí. A niveles de pobreza. A niveles de pobreza, Ajá. bueno, a los pobres. Evidentemente que a propósito de lo que hemos dicho ya, que repetiría lo que he dicho antes de la pregunta del consumo, desgraciadamente muchas veces las mayores víctimas del consumo son los pobres, porque creen que así se sentirán más respetados, creen que así se sentirán mejor tratados. Por lo tanto, es una pedagogía que no hay normas universales para darlas ahora, sino que lo que sí que tiene que tener todo el mundo que se dedique un poco al apostolado y además tener en cuenta este principio: hay que concientizar a los pobres para que no se vuelvan consumistas. Aquí lo haremos de esta manera, aquí lo haremos de esta otra, pero no hay una regla general. La única regla general es que este principio debe estar vigente. Cuando el pobre ha reconocido su dignidad, necesita consumir mucho menos. Eso se lo puedo asegurar por casos en los que he visto. Si se empezara por ahí, y si los pobres empezaran a saber que en Jesucristo ellos son hijos de Dios y hermanos de todos los demás, y por tanto no necesitan afirmarse como se afirma el rico, que ni es hijo de Dios ni nada por lo que tiene, por ahí hay un cierto camino. Luego ya en la práctica esto pues tiene muchas variantes, pero es verdad, la dificultad existe, lo que pasa es que yo no tengo la respuesta. Como dice Charo, podríamos quedarnos toda la noche y hay muchas preguntas, y pues también ojalá que de aquí salieran inquietudes y muchas cosas que podemos hacer aquí en Indosor. Los invitamos no solo a lo que ya tenemos hecho, sino a lo mejor con sus propuestas, sus ideas de cosas que podemos implementar aquí, y saben que están aquí bienvenidos y que pues es lo que queremos, una presencia como la de ustedes aquí en la noche. Charo, te damos muchísimas gracias. Ha sido pues un consuelo en lo que estamos viviendo también aquí en el país. Y bueno, a nombre del Instituto de Doctrina Social Cristiana te otorgamos la constancia por tu destacada participación. Bueno, pues hasta que Dios quiera. Gracias.